Bienvenidos a Max Plus. Hoy exploramos un listado cargado de tensión, giros inesperados y atmósferas que te mantienen al borde desde el primer minuto. Reunimos historias oscuras, intensas y profundamente adictivas, diseñadas para verse de una sola sentada. Esas producciones que empiezas sin intención de maratón y de pronto ya terminaste toda la temporada. Aquí no hablamos de series sencillas, sino de relatos que se quedan rondando en la mente, con personajes complejos y secretos que se revelan de forma gradual. Pero antes de comenzar el video, me ayudaría muchísimo si te tomaras un momento para dejar un me gusta y suscribirte al canal. Gracias por tu amable apoyo. Número 10. El consultor. La historia arranca cuando un misterioso asesor llega a una empresa de videojuegos tras la muerte repentina del CEO. Su presencia altera la rutina de manera inmediata, cambia procedimientos, impone reglas enigmáticas y convierte el ambiente laboral en un terreno lleno de tensión. Lo que inicialmente parece reorganización corporativa pronto se transforma en una serie de movimientos inquietantes que hacen dudar a los empleados de sus propias percepciones. Cada gesto del consultor es calculado, cada respuesta parece tener una segunda intención, y el silencio que acompaña sus decisiones genera más preguntas que certezas. El uso del espacio es clave. Oficinas amplias, pasillos vacíos y salas de juntas que, bajo la influencia del nuevo líder, parecen reducirse hasta convertirse en jaulas. Christoph Waltz sostiene la historia con una actuación magnética, capaz de transmitir amenazas sin necesidad de elevar la voz. La serie avanza mostrando pequeñas anomalías que se acumulan hasta crear un clima casi paranoico, ideal para quienes disfrutan thrillers donde el peligro no es visible, pero se siente en cada escena. El consultor destaca por convertir lo cotidiano en inquietante, demostrando que a veces la verdadera tensión surge de la manipulación sutil y del poder que ejercen quienes nadie se atreve a cuestionar. Número 9. El paciente. Un terapeuta despierta encadenado en un sótano, capturado por un hombre desesperado por controlar sus impulsos homicidas. A partir de ese encierro forzado, la serie construye una tensión psicológica constante, donde cada sesión se convierte en una negociación emocional que puede significar avance o desastre. El protagonista intenta aplicar su experiencia profesional mientras enfrenta el miedo real de estar a merced de alguien inestable que afirma querer cambiar, pero cuyos actos contradicen su deseo de redención. El paciente funciona gracias a su intimidad extrema. No necesita escenarios elaborados para generar impacto. La tensión nace del enfrentamiento verbal, de la vulnerabilidad compartida y de la sensación permanente de que el encierro está moldeando a ambos personajes. Steve Carell ofrece una interpretación contenida y profundamente humana, transmitiendo agotamiento, miedo y empatía en la misma mirada. Su relación con el captor revela capas emocionales que hacen que el espectador entienda, sin justificar, la complejidad detrás de la violencia. El ritmo pausado refuerza la atmósfera opresiva del relato, creando una experiencia que se siente como una terapia al límite, donde el tiempo parece detenerse y cada palabra pesa más de lo esperado. Número 8. No hables con extraños. Todo inicia con una frase que destruye una vida entera. Una desconocida se acerca a un hombre durante un partido infantil y le revela una verdad devastadora sobre su esposa. Esa chispa desencadena una reacción en cadena que expone secretos ocultos, desapariciones inesperadas y conexiones peligrosas entre personas que parecían no tener relación. A partir de ese encuentro, la serie avanza con un ritmo ágil, multiplicando sospechas y revelaciones que obligan a replantear lo que se creía seguro. La narrativa destaca por su habilidad para expandirse sin perder claridad. Lo que comienza como un conflicto familiar se convierte en una red de chantajes, crímenes pasados y lealtades frágiles. Cada episodio añade un giro que obliga a mirar nuevamente todo lo anterior, manteniendo la tensión y la curiosidad hasta el final. Los personajes secundarios también aportan complejidad y textura,
mostrando cómo un solo secreto puede alterar la vida de una comunidad entera. No hables con extraños es ideal para quienes buscan una historia llena de tensión, accesible, corta y adictiva. Su combinación de misterio moderno, personajes vulnerables y progresión constante hace que sea muy fácil verla de una sola sentada. Número 7. Detrás de sus ojos. Lo que parece comenzar como un drama romántico prohibido se transforma lentamente en una historia cargada de oscuridad, manipulación y secretos imposibles de ignorar. Una mujer inicia una relación con su jefe sin saber que, al mismo tiempo, entablará una amistad profunda con la esposa de él. Ese triángulo emocional revela un matrimonio fracturado, comportamientos inquietantes y una serie de señales que sugieren que nada es lo que aparenta. Cada episodio agrega piezas nuevas que invitan a desconfiar de todos. La serie construye tensión a través de detalles sutiles que van desde gestos extraños hasta dinámicas psicológicas que se vuelven más intensas con el paso del tiempo. El thriller evoluciona lentamente hacia un giro final que redefine la historia por completo, convirtiéndola en una de las producciones más comentadas de su año. Su mezcla de misterio psicológico con elementos inesperados logra que cada capítulo deje una inquietud particular difícil de sacudir. Detrás de sus ojos es ideal para quienes buscan una experiencia envolvente, inquietante y emocionalmente compleja, con un cierre que continúa resonando mucho después de terminarla. Número 6. Las luminosas. La historia sigue a una archivista marcada por un ataque brutal que dejó más preguntas que respuestas. Cada día es una lucha contra pequeñas distorsiones en su realidad, objetos que cambian de lugar, personas que parecen recordarla distinto y sensaciones que no encajan con la lógica. Cuando un asesinato reciente refleja el mismo patrón de su agresor, encuentra en un reportero caído en desgracia la única persona dispuesta a seguir las pistas con ella. Juntos descubren rastros de un depredador que parece moverse a través del tiempo, dejando ecos imposibles de ignorar. La narrativa avanza entre tensión constante y una atmósfera cargada de inquietud, donde cada conversación y cada espacio esconden una amenaza silenciosa. La protagonista intenta reconstruir su vida mientras enfrenta la idea de que su percepción puede traicionarla en cualquier momento. La investigación los lleva por un camino de revelaciones que desafían toda lógica, obligándolos a aceptar que la verdad podría estar fuera de cualquier explicación convencional. Con una puesta en escena oscura y un ritmo envolvente, la serie combina misterio, trauma y una sutileza fantástica que nunca rompe el tono realista. El resultado es una experiencia inquietante, emocional y absorbente, ideal para quienes buscan un thriller que se queda resonando mucho después del final. Número 5. Cruel Summer. La narración se construye a partir de múltiples líneas temporales que muestran cómo un solo evento puede destruir vidas enteras. En su primera historia, el foco recae sobre dos adolescentes cuyos destinos se cruzan cuando una de ellas desaparece y la otra ocupa su lugar en la vida social del pueblo. Los recuerdos, las versiones y las percepciones cambian constantemente, haciendo que el espectador cuestione todo lo que parece evidente. En su segunda historia, una amistad aparentemente sólida se ve fracturada por secretos, traiciones y un incidente que altera para siempre la relación entre tres jóvenes. Cada episodio ofrece una nueva capa del rompecabezas, revelando detalles que invierten por completo la comprensión de los hechos. Las emociones, los silencios y las mentiras tienen el mismo peso narrativo, dando forma a una trama donde nadie es completamente inocente ni totalmente culpable. La serie destaca por su habilidad para alternar tonos, momentos de vulnerabilidad, tensión juvenil, descubrimientos dolorosos y giros inesperados que recontextualizan escenas enteras. La estética retro y el uso de la música ayudan a crear una atmósfera que refuerza la nostalgia y el misterio. Con historias independientes pero un espíritu compartido, esta producción se convierte en una exploración del impacto emocional de las decisiones impulsivas, los rumores y la presión social. Es una experiencia absorbente diseñada para verse en maratón. Número 4. The Dropout. Auge y caída de Elizabeth Holmes.
El relato sigue el ascenso meteórico de una joven emprendedora, decidida a revolucionar la medicina con una tecnología que prometía diagnósticos rápidos y accesibles. Su visión ambiciosa atrae inversionistas, alianzas estratégicas y una atención mediática que la convierte en símbolo de innovación. Sin embargo, detrás de la imagen impecable, comienza a formarse una estructura basada en secretos, promesas exageradas y decisiones que ponen en riesgo la integridad de un sistema entero. A medida que la empresa crece, la presión aumenta y los errores se multiplican. Las tensiones internas revelan un ambiente donde el silencio y la obediencia parecen más valorados que la verdad. Empleados, ejecutivos y científicos enfrentan dilemas éticos mientras la protagonista se aferra a su narrativa de éxito. Incluso cuando los cimientos empiezan a desmoronarse, la serie recrea este proceso con un ritmo envolvente, combinando drama corporativo con un retrato psicológico de la ambición sin límites. Los cambios emocionales, la mirada fija, las decisiones calculadas y la frialdad en los momentos clave aportan una profundidad que mantiene la atención en cada episodio. Es una historia que muestra cómo el deseo de transformar el mundo puede convertirse en una caída inevitable cuando la verdad deja de ser parte del camino. Número 3. The Sinner. La premisa se sostiene sobre un mismo elemento, un crimen que parece tener una explicación sencilla, pero cuya raíz emocional es mucho más oscura. Cada temporada presenta un caso marcado por traumas que resurgen de forma repentina, llevando a personas comunes a cometer actos incomprensibles. El detective a cargo se ve empujado a profundizar en historias que reflejan sus propias cicatrices, creando un lazo tenso entre investigador y culpable. La estructura de la serie guía al espectador desde el impacto inicial hacia los detalles ocultos que redefinen por completo a los involucrados. Los interrogatorios se convierten en enfrentamientos emocionales donde la verdad es un proceso doloroso, no una simple revelación. La ambientación fría, los silencios prolongados y la música tenue aportan un tono melancólico que se mantiene incluso en los momentos más intensos. Cada caso avanza hacia respuestas que no buscan justificar la violencia, sino comprender cómo un evento aparentemente aislado puede transformar la vida entera de una persona. La tensión no proviene solo del misterio, sino de la exploración íntima de la culpa, la memoria y la fragilidad humana. Es una serie que no se limita al suspenso policial, se adentra en la psicología profunda y deja huellas emocionales difíciles de ignorar. Número 2. Ripley. La historia acompaña a un hombre inteligente, sigiloso y acostumbrado a vivir en las sombras, que encuentra una puerta inesperada hacia un mundo de privilegios cuando es invitado a relacionarse con jóvenes que llevan una vida marcada por el arte, la riqueza y la despreocupación. Lo que empieza como una oportunidad se convierte en una obsesión. Encajar, ser admirado, borrar cualquier rastro de la versión anterior de sí mismo. La puesta en escena en blanco y negro fortalece la atmósfera moralmente ambigua que rodea cada movimiento del protagonista, donde el silencio pesa tanto como cualquier palabra. La trama progresa con un ritmo calculado, revelando poco a poco las estrategias que utiliza para acercarse a una vida que considera suya por derecho emocional. Los escenarios europeos dan un aire de elegancia que contrasta con la tensión psicológica que sostiene la historia, mostrando ciudades hermosas convertidas en laberintos donde cada decisión abre un camino nuevo y peligroso. La mezcla de ambición, mentira y deseo crea un personaje que resulta inquietante incluso en sus momentos de calma. Cada relación que establece se vuelve una pieza más en un juego silencioso, donde la identidad es maleable y el riesgo constante. La serie logra construir una sensación de peligro creciente sin recurrir a sobresaltos, sino a un tono sostenido que atrapa desde los primeros minutos. Número 1. True Detective. El relato sigue a dos detectives en una investigación que abarca casi 20 años, marcada por un crimen perturbador cuyas ramificaciones parecen extenderse más allá de la evidencia concreta. Saltos entre líneas temporales muestran cómo el caso desgasta a los protagonistas,
exponiendo traumas, contradicciones y una obsesión que crece con el paso del tiempo. La ambientación rural aporta un tono sombrío que acompaña la sensación de aislamiento emocional, mientras los interrogatorios y registros incompletos construyen un rompecabezas difícil de descifrar. A medida que avanzan, la relación entre los investigadores se vuelve tan compleja como el propio misterio. Los silencios prolongados, la música inquietante y la fotografía cuidadosamente compuesta crean un ambiente cargado de simbolismo, donde cada paso parece conducir a un callejón sin salida. Sin embargo, pequeños descubrimientos los empujan a continuar, revelando una red de personajes que mantienen vivas preguntas que nadie quiere responder. La tensión se mantiene incluso en los momentos cotidianos, reforzando la idea de que la verdad está escondida en detalles casi imperceptibles. El ritmo pausado y la profundidad emocional permiten que cada escena aporte significado, construyendo una historia que se vuelve más intensa conforme se acerca a su desenlace. Y así cerramos este recorrido por algunas de las series más oscuras y adictivas que puedes ver en una sola noche. Historias intensas que combinan misterio, tensión emocional y giros capaces de mantenerte conectado de principio a fin. En medio de este viaje, recuerda apoyar el canal. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Así podremos seguir explorando nuevas recomendaciones contigo. Cuéntame en los comentarios cuál te atrapó más o qué otra producción incluirías. Nos vemos en el próximo video.